Bienvenido, profesor y compañeros, a nuestra sustentación. Quien les habla, María Fernanda Rocha, y mi compañera Paula Montealegre. Vamos a tratar la política pública municipal de infancia y adolescencia del municipio de Aracataca, Magdalena, que pues es la que hemos elegido y venimos trabajando. Aquí vamos a abordar temas como la justificación que pues se hizo pertinente para el tema de la formulación de la política pública, el análisis del ciclo con fases como la agendación, definición del problema y formulación. Y vamos a abordar un poco la linealidad de la política pública. Vale la pena pues aclarar que como tal, para esta política pública no hay un documento constituido, pero en ella está abordada en el plan de desarrollo un poquito antiguo de Aracataca, porque en el nuevo como tal no hay políticas públicas ni documentación, digamos, de esta como tal que podamos usar para este modelo. Entonces, por ende, elegimos esta que pues tiene algún tiempo y es la que se viene trabajando igual actualmente en el municipio, pero que no tiene como tal un documento estructurado, sino que simplemente está tocada así como a grosso modo eh, en el plan de desarrollo municipal. Para la justificación, lo que motivó a la formulación de esta política pública, que pues investigaciones indican que un gran porcentaje de niños y niñas que no reciben estímulos cognitivos, emocionales y afectivos adecuados durante la primera infancia tienen limitaciones en temas del lenguaje, dificultades para establecer relaciones sociales sanas. Según las estadísticas, más de 300.000 adolescentes abandonan el colegio en grado sexto como el más crítico, con un 4,27%, seguido de grado séptimo con un 3,71% y octavo con un 3,61%. La ley del 2006, 1098 de infancia y adolescencia, estableció la obligación de los gobernantes en el ámbito nacional, departamental y municipal de liderar un diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas dirigidas a todos los niños, niñas y adolescentes del país. En el artículo 10 de esta misma ley se señala que un niño o adolescente puede ejercer una labor eh, ejercer alguna labor, pero requiere autorización de un inspector de trabajo y en su defecto de un ente territorial local, y gozará de altas protecciones laborales consagradas en el régimen laboral colombiano. Esto con el fin, digamos que de regular el trabajo infantil. Estos son algunos de los aspectos que dieron lugar a la justificación y formulación de manera general de la política pública. Sin embargo, no son todos porque pues en el municipio, en el contexto del municipio también existen factores como el tema de la desescolarización, la alimentación, el acceso a un sistema de salud y educativo, digamos, como lo reglamenta la ley, entre muchos otros. En el tema de la agendación, como lo había dicho anteriormente, pues como tal no hay un documento estructurado que diga paso por paso las fases que tuvo esta política pública en su formulación, sino que simplemente nombran a grosso modo dos actividades. La primera se centra en el acompañamiento técnico de la administración territorial mediante la transferencia de herramientas de gestión y de conocimiento en políticas públicas, con un enfoque diferencial, territorial y poblacional y de inclusión. En esta fase se contempla la definición de variables estratégicas de la política pública, la realización del diagnóstico integral y de la situación actual, abordando aspectos del contexto territorial, la dinámica familiar, la capacidad institucional y la articulación de actores claves, que es de pronto lo que hemos venido trabajando aquí. En este sentido, pues cabe aclarar que
el tema de la formulación de políticas, de esta política pública, pese a que el foco central son los niños, niñas y adolescentes del municipio, también vincula o incluye en ella como actores a las familias de estos niños, pues quienes son a su cargo, quienes les brindan de pronto la primera noción social a los niños. Por tanto, el programa, los programas de la política pública abarcan también el círculo familiar más cercano de los niños, niñas y adolescentes del municipio. Para la segunda actividad, tiene como finalidad validar y consolidar los resultados obtenidos a través de los encuentros regionales y los procesos participativos que involucran a los actores institucionales, sociales y comunitarios. Posteriormente se desarrollarán jornadas de difusión de la política pública formulada fomentando la apropiación y el compromiso institucional. Bueno, aspectos importantes del problema. Según las proyecciones del DANE para el año 2015, el municipio pues tenía una población entre 0 y 4 años de 5.056 niños y niñas, de los cuales 2.585 eran hombres y 2.471 mujeres. Esto se ubica pues en lo que se denomina el contexto de primera infancia. En cuanto a la población de 5 a 9 años de este mismo año, fue de 4.759, 2.444 para hombres y 2.315 para niños. La población de adolescentes con un margen de 10 a 14 años fue de 4.581 personas, de las cuales 2.357 eran hombres y 2.224 mujeres. Para el año 2010 había en el municipio un total de 43 niños y niñas entre los 0 a los 4 años que tienen algún nivel de discapacidad. Estos aspectos decidimos resaltar los importantes porque son la población y las cifras objeto de estudio. Esta tuvo una modificación desde las primeras nociones de la política pública en el municipio porque fue reajustada para el tema del crecimiento de la población. Causas que generan los problemas. Primero, los débiles mecanismos institucionales para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes a nivel local. El limitado acceso a los bienes y servicios del Estado por parte para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y asimismo para sus familias, teniendo en cuenta que pues son niños con necesidades especiales que necesitan así también su núcleo familiar más cercano, un apoyo y un aprendizaje para manejar la situación. El limitado acceso a los bienes de servicios del Estado por parte de los niños y niñas y adolescentes con discapacidad de la familia. Mi compañera ahora les va a hablar sobre los problemas. Bueno, aquí continuando con los problemas, en primer lugar tenemos el alto maltrato infantil de parte de familiares y desconocidos. Seguido, niños y niñas explotados en un trabajo forzado, la ausencia escolar y la deserción en el área urbana y rural, problemas de drogadicción y alcoholismo en jóvenes, matoneo en las escuelas del municipio, la existencia de enfermedades respiratorias agudas y similares, la baja atención de salud a los niños y adolescentes, los pocos escenarios deportivos y la recreación que existen en Aracataca y que existe una eh, desnutrición global y una baja cobertura pues educativa. Continuando con la política pública municipal de la infancia y la adolescencia de Aracataca Magdalena, esta expresa un amplio acuerdo de voluntades de los niños, niñas y adolescentes, la sociedad civil, la comunidad y el sector público de garantizar pues la realización de todos sus derechos. Como objetivo general, tenemos el diseñar y garantizar en forma participativa a los niños, niñas y adolescentes del municipio de Aracataca un desarrollo humano integral desde un enfoque de los derechos de desarrollo humano que permita pues, el promover y garantizar su desarrollo infantil y adolescente a través del trabajo unificado con las familias,
desde una perspectiva pues de sus derechos y manteniendo un enfoque diferencial para la atención y la protección integral de cada niño de acuerdo a su edad, al contexto en el que se encuentre y a la condición en la que esté. Ahora bien, deteniéndonos en el alcance que puede tener esta política, el proyecto tiene como propósito pues el fortalecer los mecanismos institucionales para la atención integral de los niños y adolescentes a nivel local mediante una formulación y una adopción de instrumentos técnicos que orientan la acción intersectorial, territorial y con el enfoque de los derechos. Esto se pretende hacer a través de procesos participativos interinstitucionales y con una base en evidencia que se construirá un documento de esta política pública para que se permita la mejora en cuanto a la planeación, la articulación y el seguimiento de las acciones dirigidas a esta población prioritaria, obteniendo como resultado principal se pretende entregar este documento de lineamientos técnicos correspondientes a la política pública de la primera infancia y adolescencia del municipio de Aracataca, el cual será adoptado oficialmente y servirá como una hoja de ruta para las instituciones a nivel local. La reflexión sobre la linealidad de la política. Visionamos que el ciclo de la política pública de infancia y adolescencia en Aracataca no sea solo de manera lineal, pues pese a que es una fase de formulación y pues la participación de actores de todos los sectores importantes en el desarrollo, también se debe hacer directamente un análisis con la comunidad, la cual fueron acordes pues en el ciclo de las políticas públicas, presentando varios desajustes. Primero, teniendo en cuenta que es una política formulada hace bastante tiempo, por lo cual sus datos estadísticos con respecto a la población beneficiaria presenta cambios, los cuales no están ajustados a la realidad, ya que aproximadamente desde la última actualización de los documentos han pasado casi más de 10 años. Por tanto, los indicadores como cobertura no están ajustados, así como el presupuesto solicitado para implementarla, obligando con esto a regresar pues directamente a la fase de formulación. Eh, Siguiendo la reflexión sobre la linealidad de la política, en la fase de la implementación, la política mostró falencias en la inclusión de niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales, sobre todo en las comunidades indígenas que requieren un apoyo en su núcleo familiar total, con atención personalizada, lo que requiere una revisión. Sin embargo, aún no existe evidencia actualizada con respecto a la política por parte de la alcaldía que está administrando en el presente año 2025 y el trabajo que se conoce es por fuentes de la gobernación del departamento, dando un salto directo de la identificación y la formulación a una ejecución parcial, dejando gran parte de la población de los niños y adolescentes fuera de la cobertura. Concluyendo así que el ciclo de esta política no es una secuencia fija, sino un proceso de aprendizaje continuo donde la realidad de la implementación retroalimenta y corrige el diseño. Muchas gracias por su atención y con esto concluimos la sustentación del trabajo.